Buenas, estamos en la clase de instrumentación. Eh, ok, vamos a hablar sobre medición de temperatura. Pero antes de hablar sobre medición de temperatura, por supuesto, tendríamos que hacer algunas definiciones para poder establecer lo que es temperatura y calor. Ahora, vamos a hablar sobre estas dos definiciones que son muy importantes para la medición de temperatura y cómo nosotros podemos establecer a través de esta medición eh, cómo sería el comportamiento de algunos instrumentos para poder establecer esa medición de temperatura. Primero, vamos a hablar lo que en relación a calor y temperatura. O sea, la pregunta es, ¿son los mismos? ¿Están dados a través de las mismas definiciones? Significa que son sinónimos. Se diferencia en algo, en este caso, lo que es la medición de temperatura y el calor. Entonces, ¿es lo mismo temperatura que calor? La respuesta es no, ¿no? Porque tendríamos que definir lo que es temperatura y lo que es calor. Para nosotros, la temperatura es la forma objetiva de expresar lo que se llama como un estado térmico de un cuerpo, asignándole simplemente un valor numérico. Por lo tanto, cuando nosotros estamos expresando la temperatura, siempre nos estamos refiriendo a un valor en lo cual nosotros asignamos para determinar ese estado térmico que nosotros tenemos de un cuerpo o una sustancia. Estos valores son los que conocemos como a través normalmente a través de las escalas de temperatura. Las escalas de temperatura que nosotros tomamos en realidad serían dos tipos de escalas. Uno que le llamamos escala Celsius y la otra que le llamamos escala Fahrenheit. Son dos escalas que se tomaron prácticamente una en función de las fases presentes que puede establecer los cambios en el agua y la otra que simplemente es una escala que se tomó de acuerdo a una escala inglesa. Cuando estamos hablando de los grados Celsius es porque estamos hablando de una escala que va particularmente de 0 a 100 grados centígrados, que es cuando en realidad la temperatura puede experimentar, o mejor dicho, el agua puede experimentar el cambio de fase. 1, 0 grados centígrados sería para cuando ella está en estado sólido y pasa a estado líquido. Y los 100 grados centígrados es cuando ella pasa, en este caso de 100 grados centígrados, ¿no? Eh, y pasa de estado líquido a estado gaseoso o vapor, por llamarlo así, ¿no? Y por supuesto viceversa, de vapor a líquido y de líquido a sólido. Entonces tendríamos esas dos, que serían 0 y 100. Pero cuando nosotros estamos hablando, si estamos hablando de 0 a 100, siempre hay un incremento de temperatura. Pues, por supuesto, tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, hasta llegar a 100. No es lo mismo cuando estamos hablando de calor, porque calor le estamos interpretando como la energía que se está acumulando dentro del sistema. Y esa energía es una energía térmica que nosotros tenemos dentro de ese sistema, dentro de esa sustancia. Si estamos hablando, en este caso, por debajo de los 0 grados centígrados, estamos diciendo que también existe energía. Y esa energía existe allí como un calor que nosotros llamamos calor sensible. Un calor que nosotros podemos medir porque en realidad el estado permanece. Si estamos por debajo de 0 grados centígrados, decimos que el agua coexiste en estado sólido. Por lo tanto, ahí nosotros podemos establecer menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5, menos 40, menos 80 grados centígrados, pero ella existe en estado sólido. Por lo tanto, existe una variación de temperatura y el incremento de energía que nosotros podemos establecer por cambios de temperatura. Pero si nosotros pasamos, en este caso, de menos 1 grado centígrado a 0 grados centígrados, ya inmediatamente comienza a haber un cambio de estado, que es cuando el estado sólido comienza a pasar de estado sólido a estado líquido. Y es allí cuando comenzamos a hablar de un calor que nosotros llamamos calor latente. ¿Por qué? Porque estamos incrementando el calor, más la temperatura se mantiene en 0 grados centígrados hasta que el último sólido que nosotros tengamos del estado sólido
del agua pase a estado líquido. Una vez que ella cambie, inmediatamente hay un cambio de temperatura. Por lo tanto, no tenemos un calor sensible, sino que tenemos un calor latente. Está incrementando la energía, más no la temperatura, porque en realidad ella está cambiando de estado. Igualmente pasa de 0 a 100 grados centígrados. Allí hay un incremento de energía y por supuesto hay un cambio de temperatura, por lo tanto tenemos un calor sensible. ¿Ya? El otro calor se presenta ya a los 100 grados centígrados. Cuando la primera gota comienza a vaporizarse, pasa a ser un cambio de estado. Inmediatamente tiene los 100 grados centígrados. Comienza a haber un cambio de estado, no un cambio de temperatura, pero se está incrementando la energía térmica. Por lo tanto, esa acumulación de energía térmica que se está incrementando está formando o está haciendo que todo el agua se vaya a evaporar, más no cambia la temperatura. ¿Por qué? Porque todo el agua persiste en estado de vapor. Comienza a hacer esa transformación. Por lo tanto, ahí vuelve a comenzar a un calor latente. Hasta que la última gota no se haya evaporado, por supuesto, ella no pasa en un cambio de estado a vapor sobrecalentado. Entonces quiere decir que al pasar a vapor sobrecalentado es cuando ella vuelve a comenzar a un calor sensible. Entonces, y a incrementarse la temperatura, ¿no? En este caso, a 110, 120, 130, 400 grados Celsius, que nosotros podemos establecer así. ¿Comprendieron? Entonces quiere decir que ahí tendríamos un cambio de temperatura. Entonces quiere decir que nosotros no podemos decir que calor y temperatura son los mismos. Entonces tenemos que establecer una diferencia entre lo que es, en este caso, el movimiento o mejor dicho, el cambio de temperatura y el cambio de energía térmica. Por lo tanto, para nosotros, cuando estamos hablando de calor, siempre estamos hablando de una energía, en este caso, que tiene una sustancia o un cuerpo, que se puede transferir de un cuerpo a otro cuerpo. Esa energía que se transfiere es lo que nosotros llamamos calor. ¿Debido a qué? Debido a que las moléculas se excitan, vibran, y por supuesto, al vibrar, producen energía. Al producir esa energía, inmediatamente se puede transferir de un cuerpo a otro cuerpo, dependiendo en realidad de los diferentes tipos de mecanismos de transferencia de calor que nosotros podamos encontrar. La temperatura, ¿no? Y estructuras de la materia, la temperatura de una sustancia va a depender del grado del movimiento y traslación de las moléculas, porque en realidad va a depender del estado en el cual nosotros podemos establecer. Si nosotros estamos en estados sólidos, las moléculas están unidas unas con respecto a otras. Por lo tanto, la transferencia de energía se hace por un medio sólido. Pero cuando nosotros estamos en un medio líquido, las moléculas se mueven unas con respecto a otras, ¿no? Va a depender de la adhesión y la cohesión que tengan las moléculas unas con respecto a otras. Y por supuesto, permanece en ese estado. Para que exista un incremento de temperatura, por supuesto, nosotros tendríamos que para que exista un incremento de energía, un incremento de calor, nosotros tendríamos que incrementar la temperatura. Y al incrementar la temperatura, por supuesto, las moléculas experimentan un cambio o un movimiento entre ellas, debido a que las moléculas se van expandiendo, debido a que estamos incrementando el calor. Al expandirse, por supuesto, cambia la densidad del líquido y pasa de un líquido, en este caso denso, a un líquido menos denso, debido a esa expansión que nosotros hacemos dentro de ella, a ese cambio volumétrico que experimenta el fluido. Por supuesto, ese experimento, ese cambio de volumen, hace que las moléculas se muevan unas con respecto a otras. Las moléculas que en realidad llevan menor energía inmediatamente bajan y las moléculas que tienen mayor energía suben, haciendo un movimiento cíclico o circular dentro de ese estado líquido. Lo que está caliente sube y lo que está frío baja debido a esos cambios de densidades. Lo que es menos denso, como las moléculas que están separadas, van subiendo y lo que es, en este caso, más denso, las moléculas que en realidad están más juntas, bajan. Y por lo tanto, se presenta un movimiento haciendo que las moléculas choquen una con respecto a otra, transfiriendo la energía de uno a otro. Pero eso solamente ocurre en estado líquido. Igualmente pasa en estado gaseoso.
Pero el estado gaseoso ya las moléculas salen del recipiente que los contiene, ¿no? Entonces, pero igualmente, si nosotros calentamos las moléculas tratan de expandirse y nos da ese efecto que nosotros tenemos o ese cambio de densidad que nosotros tenemos. Y es por eso que decimos, bueno, los globos pueden flotar. ¿Por qué? Porque nosotros podemos calentar el aire se expande, es menos denso y como es menos denso, se hace más liviano. Los globos ascienden. El grado del movimiento de las moléculas va a depender exclusivamente del estado de cada una de las sustancias. Por lo tanto, va a depender si está en estado sólido, estado líquido o estado gaseoso. Entonces, eso es una de las formas que nosotros establecemos dentro de la temperatura y la estructura que nosotros tengamos de ella, ¿no? Por lo tanto, también depende del estado en los cuales nosotros estemos. Ahora, ¿por qué se producen los cambios de estado? Bueno, en realidad se produce se deben a los cambios de temperaturas que se encuentran dentro de las sustancias. Debido a que las sustancias, por supuesto, inmediatamente se expanden. ¿Está bien? Este cambio debe entregar una pérdida de energía, la cual modifica el movimiento de sus átomos. Y al modificar el movimiento de sus átomos, ella puede pasar de un estado sólido a un estado líquido, de un estado líquido a un estado gaseoso. Depende de esa expansión que nosotros hacemos de cada una de las moléculas. Ahora, si nosotros conocemos de esos estados, los estados, por supuesto, los estados principales que conocemos son tres estados. El estado de la materia coexisten, como habíamos dicho, en estado sólido, estado líquido y estado gaseoso. Pero hay estados de transición, como la fusión, la vaporización, la solidificación, la condensación. ¿Está bien? Entonces tendríamos que observar cuando nosotros tenemos cada uno de esos cambios de estados para poder establecer. Si nosotros pasamos de un estado sólido a un estado líquido, es porque estamos incrementando la energía dentro de esos estados sólidos y la pasamos a una fusión de estado líquido. Igualmente, cuando nosotros pasamos de estado líquido a estado sólido. Entonces, ¿qué hacemos? Hacemos una solidificación. ¿Está bien? Entonces, quiere decir que ahí existe un cambio de estado. Pasa lo mismo cuando pasamos de estado líquido a estado gaseoso o de gaseoso a líquido. Si pasamos de un estado líquido a estado gaseoso, lo vamos a llamar vaporización. Pero si inmediatamente pasamos de un estado gaseoso a un estado líquido, vamos a llamar una condensación. ¿Por qué? Porque se producen gotas de agua para pasar de estado gaseoso a un estado líquido. También hay un estado en el cual nosotros podemos pasar de sólido a gaseoso. Si pasamos de sólido a gaseoso, le vamos a llamar como una sublimación progresiva o una volatización, que es cuando nosotros pasamos de un estado sólido a, en este caso, gaseoso. Por el contrario, si nosotros pasamos de un estado gaseoso a un estado sólido, la vamos a llamar sublimación regresiva. ¿Está bien? La regresiva porque estamos pasando del gaseoso a sólido. Nos estamos regresando a un estado sólido. Entonces, eso vienen siendo los cambios de estados que nosotros podemos experimentar dentro del sistema. Todos, siempre ahí va a haber cambios de energía. Si permanecemos en estado sólido, decimos que en el caso tenemos un calor sensible. Si permanecemos en un estado líquido, decimos que tenemos un calor sensible. ¿Por qué? Porque podemos incrementar la temperatura, podemos incrementar la energía. Y lo mismo pasa si estamos en estado gaseoso. Pero si nosotros pasamos de un estado sólido a un estado líquido, inmediatamente existe un cambio de estado. Por lo tanto, se da una fusión. Al darse la fusión, el calor ya no lo podemos decir que es sensible, porque la temperatura permanece constante. En este caso estaría en 0 grados centígrados. Pero estamos incrementando la energía para que todo el sólido pueda pasar de un estado a un estado líquido. ¿Ya? Igualmente cuando pasamos de estado líquido a estado gaseoso, que en este caso sería la vaporización. Allí tampoco la temperatura va a incrementar, se mantiene a 100 grados centígrados. Y por lo tanto, existe un incremento de energía, por lo tanto, no hay un cambio de estado, pero la temperatura
va a permanecer igual. También allí se va a presentar lo que nosotros llamamos un calor latente. Entonces, cada vez que nosotros establecemos, estaríamos viendo qué tipo de calor nosotros podemos establecer en cada uno de ellos. Y como nosotros podemos, en este caso, detectar esos cambios de propiedades para poder establecer si existe un cambio de estado o existe un cambio de temperatura. Ok. Una de las anomalías del agua es que cuando el agua enfría, por supuesto, ella se expande, cambia en realidad su volumen. Por lo tanto, al expandirse, las moléculas también se expanden. Si lo vemos en el hielo, los hielos flotan. ¿Por qué? Porque en realidad las moléculas se han expandido. Al expandirse, cambia su volumen. Y por lo tanto, las moléculas se separan unas con respecto a otras. Por lo tanto, el agua se hace menos densa. De allí que el agua posee una densidad máxima de 4 grados, ¿no? Entonces, está en función de esos cambios de temperatura. Bajo esta temperatura hay un nuevo orden de nivel molecular dentro del agua y por eso es que es posible que el hielo flote. ¿Está bien? Dentro de él. No flota por completo. Ustedes saben que la frase que dicen, eso es como la punta del iceberg. Del iceberg. Nosotros vemos parte del agua que está flotando, más no todo lo que está por debajo del agua. Pero sin embargo, ella flota debido a esos cambios de densidades que experimenta. Pero solamente se da en el agua, ¿no? Cuando ella pasa a un estado sólido. La medición de la temperatura va a depender de esos cambios que nosotros establecemos entre lo que nosotros llamamos energía y los cambios de temperaturas que nosotros hacemos. ¿Vieron? Por lo tanto, cada instrumento va a depender de muchas circunstancias que nosotros establecemos bajo esos cambios de medición. La medición de la temperatura se realiza mediante un termómetro en el cual está graduado. Por lo tanto, nosotros para medir temperatura, lo primero que tendríamos que tener sería una escala. Y esa escala es la cual me va a permitir establecer cuánta temperatura puede existir, ¿no? Si lo ponemos en escala, en este caso Celsius o escala Fahrenheit, dependiendo del tipo de escala que nosotros estamos. O si estamos hablando de escala Rankine o escala Kelvin, que son para valores absolutos. Pero más adelante vamos a ver qué son valores absolutos. Esta graduación se puede hacer considerando diversas escalas como son la Celsius, la Fahrenheit, la Kelvin o la Rankine. ¿Está bien? Por lo tanto, si nos vamos a la Celsius, las escalas siempre va a estar en función de los cambios de estados que ella experimentar, en este caso de 0 grados centígrados a 100 grados centígrados, por debajo de 0 grados centígrados o por encima de los 100 grados centígrados. Entonces, 0 grados centígrados hemos dicho cuando ella va a existir cambios de estado. 100 grados centígrados también, cuando ella va a existir cambios de estado. ¿Ya? Y por debajo de 0 grados centígrados ya sabemos que viene a estar dada en función de ese calor sensible que nosotros podemos experimentar o de los cambios de temperatura que puede experimentar el agua. Y cuando está entre 0 y 100 también va a estar en función de esos cambios de temperatura que va a experimentar el agua. Y por debajo, por encima de los 100 también va a experimentar esos cambios de temperatura que va a experimentar el agua. Pero eso es una temperatura que nosotros hablamos de una temperatura de referencia. Por lo tanto, la escala de medición va a ser una escala de medición referencial para simplemente determinar el potencial de energía que nosotros podemos establecer dentro de ese material o dentro de esa sustancia. Las escalas de temperaturas, como le habíamos dicho, las podemos establecer en Celsius, Fahrenheit, Kelvin o Rankine. La Celsius es la que nosotros establecemos como normal común y corriente de 0 a 100 grados centígrados, que es cuando ella pasa de estado, en este caso sólido, a líquido, que sería 0 grados centígrados, y en este caso de líquido a vapor, cuando ella tiene los 100 grados centígrados. Por lo tanto, tendríamos una escala o unas subdivisiones de 100 divisiones entre 0 y 100. Para la escala Celsius, por supuesto, no está en 0, sino está en 32 grados Fahrenheit. ¿Está bien? Entonces, en la escala Fahrenheit, ya la temperatura comienza o termina su solidificación y comienza su estado líquido a 32 grados Fahrenheit. Pero ella empieza a vaporizar a 212 grados Fahrenheit. Por lo tanto, el número de divisiones que nosotros tenemos allí serían de 180 divisiones, ¿no?
Ahora, si nosotros tenemos para escala Kelvin, la escala Kelvin está relacionada a la Celsius. Por lo tanto, esa escala Kelvin estaría relacionada a las 100 divisiones que nosotros estábamos a establecer. Pero ¿de dónde a dónde lo vamos a establecer? En realidad lo vamos a establecer desde el cero absoluto. ¿Qué es el cero absoluto para nosotros? El cero absoluto en realidad lo establecemos en función de cuando nosotros tenemos cero energía dentro del sistema que haga que las moléculas dejen de vibrar. Entonces, ¿cómo es eso? Eso me va a indicar que para que en realidad no exista un cambio de temperatura, las moléculas deben estar inertes, sin movimiento. Y para que ellas puedan alcanzar ese estado inerte, ellas tienen que llegar a menos 273 grados, en este caso centígrados. Por lo tanto, allí tendríamos nuestro valor de referencia al cero absoluto. Entonces quiere decir que si nosotros tenemos aquí en 100 grados centígrados, en realidad está porque lo estamos midiendo de 0 a 273. Y por lo tanto tendríamos 273 grados Kelvin. Para llegar, en este caso, a la parte de vaporización, lo único que tenemos que agregar 100 divisiones más y tendríamos 373 grados, en este caso, Kelvin. Entonces quiere decir que cuando nosotros estamos midiendo a través del cero absoluto es porque estamos midiendo cuando en realidad la energía o las moléculas dejan de vibrar o las moléculas ya no pueden transferir esa energía, ¿no? Entonces, por lo tanto, ahí sería mi valor absoluto en temperatura. Lo mismo ocurre en grados Fahrenheit. Para que llegue a grados Fahrenheit, en realidad ella tendría que establecerse a menos 460 grados Fahrenheit. 460 le sumamos 32, inmediatamente tendríamos la escala de temperatura en las cuales nosotros podemos establecer. Si es así, quería 32 menos 460, estaríamos en 0 grado absoluto. Por lo tanto, teníamos 400 desde el 0 absoluto hasta acá. Nosotros tendríamos nuestra escala de temperatura. ¿Está bien? Entonces tendríamos que recorrer 460 grados, en este caso Fahrenheit, para poder establecer, en este caso, la escala donde ella pasa de estado líquido a estado de vapor. Si nosotros queremos pasar de, en este caso, de Rankine a la temperatura de vaporización, lo único que le vamos a sumar 180 divisiones, o sea, 480 más 180 divisiones. Y por lo tanto, vamos a tener la escala a la cual, en este caso, en valores absolutos, la escala en la cual nosotros podemos establecer esa división. Cuando estamos hablando grados Celsius, grados Fahrenheit, siempre hablamos de grados. Cuando hablamos de escalas absolutas, no lo vamos a llamar en grados. Simplemente decimos, en este caso, está en escala Fahrenheit, perdón, escala Kelvin o está en escala absoluta, Rankine. Eso es una norma. ¿Por qué? Porque no lo establecemos como grados. Pero si yo solo le oigo que usted está diciendo, no, esto está en grados Rankine o en grados Kelvin, nos podemos entender. Aquí tenemos las escalas de temperatura. Si estamos en grados, si estamos en grados Fahrenheit y la queremos llevar a grados Celsius, lo único que tenemos que restarle 32 y lo multiplicamos por 5 novenos para llevarlo a grados Celsius. Igualmente, si nosotros queremos, en este caso de Celsius, lo queremos llevar a Kelvin, simplemente sumamos 273. 273 porque ya habíamos dicho que aquí en esta escala, lo único que tenemos que pasar de 0 a 273. Por lo tanto, lo único que tenemos que sumar 273. Ahí no hay problema. Las conversiones en realidad, aquí cuando nosotros pasamos Fahrenheit a grados centígrados, usualmente no se usan. ¿Por qué? Porque siempre trabajamos en una escala. En este caso, si está en Celsius, trabajamos con Celsius. Si está en Fahrenheit, la agregamos Fahrenheit. Ahora, si en este caso queremos convertirla a Fahrenheit para establecer cuál sería la relación de Fahrenheit en Celsius, lo podemos hacer. Entonces, el calor se define como un tipo de energía, habíamos dicho,
Un tipo de energía que se transfiere a través de los límites del sistema. Es una energía calorífica. ¿Está bien? Por lo tanto, el calor lo podemos transferir dependiendo del mecanismo de transferencia de calor que nosotros podemos establecer. Pero es una energía, no es una escala. ¿Está bien? Lo medimos a través de las temperaturas. ¿Por qué? Porque el calor simplemente es una energía calorífica que se va a transferir al sistema o al equipo, en este caso, o a la sustancia que nosotros estamos tomando. Pero es una energía. ¿No? Es un proceso de energía, por lo tanto va a depender de qué tipo de calor nosotros estamos hablando, si es un calor sensible o un calor latente. El proceso de equilibrio térmico se determina cuando nosotros tenemos dos cuerpos y esos dos cuerpos, uno tiene una mayor energía y el otro tiene una menor energía. Si los colocamos en contacto, los dos cuerpos se van a transferir esa energía. Y por lo tanto, el cuerpo caliente se va a calentar y el cuerpo caliente se va a enfriar y el cuerpo frío se va a calentar. Inmediatamente, los dos alcanzan un equilibrio térmico, donde ya en realidad no se puede transferir esa energía. Por lo tanto, el proceso de ese equilibrio térmico lo que se hace es transmitir el calor de un cuerpo de mayor temperatura a otro de menor temperatura, logrando que las temperaturas sean iguales. Cuando las temperaturas sean iguales, se alcanza el equilibrio térmico, por lo tanto, ya no existe esa transferencia de energía. Un ejemplo, si nosotros tenemos un café caliente y lo colocamos alrededor de un café frío en un sitio cerrado. Si es así, el café caliente se va a enfriar y el café frío se va a calentar, ¿no? Ahí entra en equilibrio térmico. ¿Por qué? Porque en realidad va a existir esa transferencia de energía del cuerpo A al cuerpo B, ¿ya? Y es lo que nosotros alcanzamos, ese equilibrio térmico. Para poder establecer el calor, por supuesto, tendríamos que ver desde el punto de vista químico, desde el punto de vista físico, desde el punto de vista termodinámico. Calor, si nosotros hablamos desde el punto de vista termodinámico, desde el punto de vista químico, el calor no es más que la energía que puede despedir un cuerpo en función de los cambios de temperatura que puede establecerse. Pero esa energía de ese cuerpo, ¿de qué va a depender? En realidad va a depender de la cantidad de masa en la cual se puede establecer. Porque si hay un cambio de temperatura y existe masa, esa masa puede preservar esa cantidad de energía. Por lo tanto, entre mayor masa, mayor sería el potencial de energía que ella puede despedir. Entre menor masa, el cuerpo se enfría más rápido y por lo tanto pierde mayor energía. Pero también depende de la capacidad calorífica. Si es así, desde el punto de vista químico, la capacidad calorífica de una sustancia va a depender de cómo ella puede incrementar su temperatura en un grado, bien sea centígrado o en un grado Fahrenheit. ¿Está bien? Dependiendo de la escala que nosotros estemos midiendo, porque también la podemos medir en grados Kelvin, perdón, en escala Kelvin o en escala Rankine. Entonces, en valores absolutos. Pero incrementa, en este caso, la temperatura. Entonces, si ella es capaz de incrementar esa rapidez de temperatura, entonces quiere decir que el cuerpo es capaz de absorber o, en este caso, de transferir esa energía en función de la masa, de esa capacidad calorífica y del diferencial de temperatura que nosotros podemos establecer dentro de ese cuerpo. Como ven, entre mayor masa, mayor sería la capacidad de, en este caso, de tener esa cantidad de energía. Entre la capacidad calorífica que pueda tener esa sustancia, mayor capacidad calorífica, mayor poder calorífico puede tener esa sustancia, mayor energía o mayor calor, nosotros podemos establecer. Entre mayor sea el diferencial de temperatura que nosotros podemos establecer dentro de ella, mayor también sería la variación de temperatura. Pero si alcanza el equilibrio térmico, en realidad la masa y la capacidad calorífica, como son constantes, no cambian, pero sí cambia el diferencial de temperatura. Por lo tanto, ella cae en un equilibrio térmico y no es capaz de transferir esa energía. Eso es lo que dice la química. ¿Está bien? La física me establece que para nosotros poder, en este caso, transferir calor, nosotros tendríamos que tener dos cuerpos. Un cuerpo en realidad que produzca trabajo y ese trabajo pueda convertir esa energía
en calor. Un ejemplo, tenemos la fricción. Si nosotros hacemos un cuerpo y el cuerpo lo movemos en función del trabajo, ya que el trabajo viene siendo una fuerza por una distancia que voy a desplazar el cuerpo, inmediatamente ese cuerpo, de su efecto sería producir fricción. Esa fricción se convierte en calor. La energía que yo convierta de ese cuerpo en trasladarlo, empujarlo desde un sitio a otro, existiendo un movimiento o un desplazamiento, es lo que nosotros conocemos como trabajo. Ese trabajo se convierte en otro tipo de energía y esa energía es lo que nosotros conocemos como calor. Desde el punto de vista termodinámico, va en función de muchas variables en las cuales nosotros podemos establecer. ¿Por qué? Porque vamos a estudiar muchos, vamos a decirlo así, muchos tipos de energías que pueden intervenir dentro de él. Por eso es que, según la primera ley de la termodinámica, me dice que la energía no se crea ni se destruye, simplemente se transforma. Y la termodinámica me dice que deben existir muchos tipos de energía dentro de esa sustancia. Una está en función del trabajo, si estamos hablando del calor. Por lo tanto, el trabajo es energía y el calor también es energía. Si nosotros hacemos la diferencia del calor y trabajo, va en función de la energía que pueda tener internamente ese cuerpo. Esa energía, por supuesto, va a depender de otros valores termodinámicos que pueda tener ese cuerpo. Puede ser de la entropía, puede ser de la entalpía, que lo vieron en termodinámica. Puede establecer a través de la energía interna que pueda almacenar ese cuerpo. Puede establecerse a través de la energía cinética que pueda tener internamente ese cuerpo o de la energía potencial que pueda tener ese cuerpo. La energía cinética se convierte en movimiento. La energía potencial simplemente está allí, pero al colocarlo en movimiento, inmediatamente puede producir energía. Por lo tanto, estaría esa energía potencial. La energía interna es la que puede almacenar el cuerpo. Y la energía por cambios de entalpía, cambios de entropía, una está en función de los cambios de temperatura y otra está en función del poder calorífico que nosotros podemos establecer dentro del cuerpo. ¿Comprendieron? Ok, entonces quiere decir que si nosotros colocamos una caldera y incrementamos la energía, está en función de los cambios de entalpía que ella pueda experimentar. Ok, entonces ahí tendríamos la capacidad calorífica que nosotros podemos establecer. Por lo tanto, esos cambios de entalpía están en función también de lo que nosotros podemos establecer químicamente interna dentro de esa caldera. Las calderas funcionan con agua, por lo tanto, está en función de la capacidad calorífica, de la masa, multiplicada por el diferencial de temperatura que nosotros tenemos. Por lo tanto, está en función también de esos cambios de entalpías que podía establecer el cuerpo. Si es así, este principio permite decir que el valor de la temperatura de equilibrio, si ponemos en contacto dos sustancias, por supuesto, las dos sustancias pueden permanecer en equilibrio, por tanto no se transmiten más energía. Este principio plantea la siguiente, que el calor cedido es igual al valor negativo del calor absorbido. Entonces quiere decir que cuando nosotros tenemos un calor, ¿no? En realidad estamos recibiendo calor, vamos a llamarlo un calor positivo. Si al contrario estamos perdiendo calor, estamos hablando de un calor negativo. Está un calor que estamos perdiendo, un calor que estamos cediendo. Ok, el principio de mezcla estaría en función de lo que nosotros hablamos anteriormente. Si nosotros tenemos una variación de temperatura entre dos cuerpos que tienen diferentes capacidades caloríficas, diferentes, en este caso, masa, nosotros podemos mantener una temperatura de equilibrio. Esa temperatura de equilibrio va a estar en función de esta ecuación que nosotros establecemos, que la masa 1 por la capacidad calorífica 1 por la temperatura 1 más la masa 2 por la capacidad calorífica 2 por la temperatura 2 debe estar relacionado sobre la masa por la capacidad calorífica del cuerpo 1 más la masa por la capacidad calorífica del cuerpo 2. Si es así, podemos alcanzar este equilibrio térmico. Por lo tanto, podemos determinar la temperatura que nosotros tenemos de ese cuerpo, que simplemente va a depender de estos cambios de temperatura que puede establecer el cuerpo. Esto nos da un resultado que la temperatura de equilibrio que alcanza estaría en función de la mezcla de ese cuerpo. Si es que nosotros vamos a producir una mezcla, en este caso. Ok. El calor, desde el punto de vista de transferencia de calor, lo clasifican de acuerdo a los mecanismos de transferencia de calor.
Uno está en función de la convección, uno está en función de la conducción y el otro está en función de la radiación. Vamos a hablar sobre la conducción. La conducción simplemente la vamos a establecer desde el punto de vista de transferencia de calor por medios sólidos. O sea, si nosotros tenemos un elemento y ese cuerpo está sólido y lo acercamos a un cuerpo caliente, como se ve aquí, el atizonador, ¿no? Si nosotros acercamos eso y el elemento es de hierro o de otro tipo de material que pueda tener, en este caso, o pueda transmitir perfectamente calor, inmediatamente toda esa energía se va a transferir a través de ese medio sólido. ¿Por qué? Porque las moléculas están en contacto uno con respecto a otro y por lo tanto se transfiere por pura conducción de una molécula hacia otra molécula. Entonces, por lo tanto, el calor se desplaza en el mismo cuerpo, en el mismo extremo, ¿no? Entonces, ahí hablamos de conducción a través de medios sólidos. Si por el contrario, nosotros tenemos un líquido y ese líquido inmediatamente lo sometemos a cambios de temperatura, el líquido va a experimentar, en este caso, un movimiento debido a la expansión de ese líquido. La expansión de ese líquido hace que las moléculas se muevan, choquen unas con respecto a otras y por lo tanto se da una transferencia de calor a través de ese choque de moléculas y cambios de densidades que puede experimentar ese líquido. Por eso es que nosotros cuando el agua la calentamos, el agua empieza no solamente a hacer un cambio de estado, sino empieza a tener un movimiento dentro de ella, haciendo que el fluido frío baje y el fluido caliente suba por esos cambios de densidades. Entonces, a ese lo vamos a llamar convección, que se va a dar por esos cambios de densidades que nosotros y choques de moléculas que pueden establecerse. Lo mismo pasa con, no solamente con el agua, sino pasa con el aire. Si nosotros estamos en un sitio donde en realidad experimenta un cambio de temperatura y el aire se calienta, inmediatamente vemos que el aire se coloca en movimiento. Al colocarse en movimiento, por supuesto, existe un cambio de densidades que produce esos movimientos. Entonces las moléculas empiezan a chocar y por supuesto es cuando nosotros sentimos el viento. Ahora, en radiación no. En realidad, para que exista, en este caso, una transferencia de calor, debe existir, en realidad, no debe existir ninguna molécula que se transfiera la energía, sino que se da a través de ondas electromagnéticas que viajan a través del espacio, ¿no? Las ondas electromagnéticas, por supuesto, va a ser de cualquier tipo de onda que nosotros podemos establecer, especialmente en la luz, ¿no? Entonces, como los rayos UV, como los rayos beta, los rayos gamma, los rayos X, los rayos ultravioleta. Ahí tendríamos diferentes formas de ondas electromagnéticas que viajan a través del espacio, pero una vez que chocan contra la superficie, transfiere la energía y su efecto es transferir el calor. A eso es lo que nosotros llamamos radiación. Simplemente se transfiere a través de ondas electromagnéticas sin que exista un medio en el cual pueda transferirse entre un sitio a otro sitio. Entonces, tendríamos lo que es la transferencia de calor. Por lo tanto, si hablamos de la conclusión, podemos establecer que se diferencia los conceptos de calor y temperatura. Calor simplemente establecemos como una energía que se puede transferir a través de los límites del sistema. La podemos transferir a través de una pared. La podemos transferir a través de ondas electromagnéticas. La podemos transferir a través de un fluido, pero es una energía que se transfiere. La temperatura simplemente es una medida que nosotros podemos establecer a través de una escala que nosotros podemos establecer. Las escalas podemos establecerlas de acuerdo a una escala que establecieron, vamos a llamarlo así, una escala internacional y una escala inglesa, donde una está referida a los cambios de estado que puede estar tomado y el otro simplemente la colocaron a través de otro tipo de referencia, ¿no? Las escalas de valores absolutos están en función de cuando nosotros llegamos a una temperatura donde en realidad no existe excitación o no existe vibración de las moléculas. Por lo tanto, no se puede transferir energía. A eso lo llamamos cero absoluto. ¿Está bien? Por lo tanto, serían temperaturas absolutas, como la Rankine o como es la Celsius.
Conocimos algunos efectos de la temperatura en fenómenos que nos rodean y vemos. Por lo tanto, esos cambios de temperatura y cambios de calor están en función de los cambios de estado que pueden experimentar, en este caso, la sustancia. Por lo tanto, tendríamos que establecer cuándo nosotros podemos tener cambios, en este caso, de escalas de temperatura. Pero sí puede existir incrementos de energía, o sea, incrementos de calor. Y se clasifican teóricamente según los efectos que se relacionan con el calor y la temperatura de acuerdo a cada uno, en este caso, de los mecanismos de transferencia de calor que nosotros podemos establecer, como conducción, como convección o radiación. Si nosotros conocemos esto, nosotros podemos tener conocimiento de cómo hacer la medición de temperatura y cómo establecer algunos instrumentos que me puedan medir la temperatura de acuerdo a todos los parámetros que nosotros podemos establecer. Y podemos adaptar esos instrumentos a esos cambios de estado, en este caso, a esos formas o mecanismos de transferencia de calor para poder hacer una relación de escalas de temperatura, ¿no? Que más adelante lo vamos a ver. Bueno, hasta aquí es la clase por hoy. Entonces, muchas gracias.